Buenas tardes, ingeniero Erazo Lara Cruz. Mi nombre es Jiménez Rosales Cristian Antonio y en estos momentos voy a explicar lo que es la unidad número 5 de la materia de probabilidad y estadística. Para comenzar, tenemos lo que es el control de la calidad y como podemos apreciar en la imagen, el control estadístico de la calidad se puede definir como la aplicación de las técnicas estadísticas a los diversos procesos industriales, es decir, las herramientas utilizadas que se utilizan en la industria al momento de utilizar conteos o muestras de alguna población que se vaya a estudiar. De igual manera, esto se hace con la finalidad de comprobar que cada parte del proceso cumple con las exigencias requeridas, ya sea los procesos de manufactura, control de calidad, los procesos de producción, entre muchos otros. Algunas de las herramientas de control de calidad son las siguientes, por lo general son 7. La número 1 es diagrama causa-efecto. La siguiente es planilla de inspección. Tercera es gráficos de control. Cuarta, muestra de certificado. 5, el histograma. 6, diagrama de Pareto. Y 7, diagrama de dispersión. Algunos de esas herramientas de control de calidad se han explicado en temas anteriores, por lo cual ya no es necesario volverlos a abordar desde cero, sino simplemente hacer mención de ellos. A su vez, contamos con lo que son los diagramas de dispersión. Los diagramas de dispersión, como podemos observar, son conocidos también como gráficos de puntos o diagramas XY, y es una de las 7 gráficas, perdón, una de las 7 herramientas básicas dentro del control de calidad utilizadas en la mejora de los procesos o bien en las estadísticas. El diagrama de dispersión se usa comúnmente para mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí, de modo permite estudiar las relaciones que existen entre dos factores, problemas o causas relacionadas con la calidad o un problema de calidad y su posible causa. A su vez, su objetivo pues, es analizar estas variables para determinar la forma en que se relacionan o qué tan independientes son una de la otra. A esto se le conoce como la correlación y existen 3 tipos de ellos, las cuales son correlación positiva, correlación negativa y la correlación nula. En la regresión lineal simple, empezando desde cero, consiste en generar un cierto tipo de modelo de regresión o bien una ecuación de una recta que permite explicar la relación lineal que existe entre dos variables. A la variable dependiente o respuesta se identifica como X y a la variable predictora o independiente como X. El modelo de regresión lineal simple se describe de acuerdo a la siguiente ecuación, donde Y, la variable dependiente, es igual a beta 0 más beta 1 por x1 más e. De igual forma, explicando qué es la correlación es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. Esto es, que cambian conjuntamente a una tasa constante. Es una herramienta común para describir relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto. Ahora bien, ¿cómo se mide la correlación? Sencillo. El coeficiente de correlación de la muestra R cuantifica la intensidad de la relación y las correlaciones también se someten a pruebas para establecer su significancia estadística. En el coeficiente de correlación y de determinación, tenemos primeramente cómo se utiliza el coeficiente de correlación. Bueno, para comenzar, identificamos que tenemos dos variables. La fórmula que compara la distancia de cada dato puntual respecto a la medida de la variable y utiliza esta comparación para decirnos hasta qué punto la relación está entre la variable y cuánto es que se ajusta a una línea imaginaria trazada entre dos o más datos. A eso nos referimos cuando decimos que la correlación examina las relaciones lineales, es decir, la dependencia entre una y otro dato adquirido.
Ahora bien, tenemos la pregunta, ¿cómo calculamos efectivamente el coeficiente de correlación? Bueno, el coeficiente de correlación de la muestra puede representarse con una fórmula que se muestra a continuación. Tenemos R, que muestra que es el coeficiente de correlación. Tenemos sigma, que es la suma de todas las operaciones que se llevan a cabo. Tenemos el valor de X, tenemos la variable de X, tenemos el valor de Y y la variable de Y. Asimismo, podemos observar que todo esto divide a la suma total representado con el símbolo de sigma a la resta entre la variable X y el valor de X, y lo mismo para Y. Con esto vamos a obtener lo que es el valor de la correlación simple. Ahora bien, tenemos lo que son distribuciones bidimensionales. Las distribuciones bidimensionales pues no son otra cosa que aquellas en las que estudian al mismo tiempo dos variables de cada elemento de la población. Por ejemplo, si observamos, tenemos, por decir algo, un peso y una altura de un cierto grupo de estudiantes, superficie y precio de las viviendas de una ciudad, potencia y velocidad de una gama de coches deportivos, etc. Para representar los datos obtenidos se utiliza una herramienta llamada tabla de correlación. Esta tabla podemos obtener un ejemplo eh, en la parte de abajo, donde por un lado están representados los datos que se han obtenido, por ejemplo, peso y altura, o como se mencionó, potencia y velocidad, entre muchos otros. Tenemos lo que son las X, que representan una de las variables, y las Y, la otra variable. En cada intersección de un valor de X y un valor de Y, se recoge el número de veces que dicho par de valor se ha presentado conjuntamente. Esto es la explicación de la tabla de correlación. Tenemos también lo que son tipos de errores. Los tipos de errores se clasifican en tres. El número uno es errores sistémicos. En este tipo de error, el valor medido está sesgado debido a una causa específica. Los ejemplos incluyen variaciones de medición resultantes de diferencias entre instrumentos individuales, errores instrumentales, temperatura y maneras específicas de medición. Como error número 2 tenemos los errores de tipo aleatorios. Este tipo de error es causado por circunstancias aleatorias durante el proceso de medición, es decir, aquellos errores que no son previstos, sino que simplemente no ocurren por alguna causa desconocida. Tenemos los errores de negligencia y estos son los más comunes. Ese tipo de error es causado por la inexperiencia u operaciones incorrectas realizadas por el personal que realiza la medición. En otras palabras, es un error el cual se deriva de la falta de conocimiento de alguna persona que está llevando a cabo un cierto proceso de investigación o de elaboración. Esos fueron los temas abordados en la unidad número 5 y espero hayan quedado claros. Hasta luego.